Cada época contiene dentro de ella un pensamiento político particular, que va de la mano con los hechos históricos, la filosofía y la evolución y maduración de las sociedades. Algunos podrían manifestar el hecho de que la democracia es una idea política que data de la antigüedad. Sin embargo, la realidad es que aquella democracia difiere a la actual, no en esencia sino en aplicación, variante que ha incluido la evolución histórica, filosófica, demográfica y otras, ya antes mencionadas. En este encuentro hablaremos sobre las grandes doctrinas políticas contemporáneas de acción actual y las cuales tallan las acciones políticas a nivel mundial. Es el estudio de las constituciones con sus evoluciones y transformaciones. Antes del constitucionalismo moderno hubo orden constitucional en cada estado, aunque distinto en su concepción y en sus valores. En la actualidad quiere organizar al Estado para seguridad de los hombres, para defender los derechos individuales y asegurar la libertad civil y la libertad política. Después de la Segunda Guerra Mundial, a la preocupación de los derechos humanos se agregó los derechos sociales que se llamó el constitucionalismo social. Doctrinario económico, político y hasta filosófico que aboga como premisa principal por el desarrollo de la libertad personal, individual y, a partir de esta, por el progreso de la sociedad. Hoy en día se considera que el objetivo político del neoliberalismo es la democracia, pero en el pasado muchos liberales consideraban este sistema de gobierno como algo poco saludable por alentar la participación de las masas en la vida política. A pesar de ello, el liberalismo acabó por confundirse con los movimientos que pretendían transformar el orden social existente mediante la profundización de la democracia. Debe distinguirse, pues, entre el liberalismo que propugna el cambio social de forma gradual y flexible y el radicalismo que considera el cambio social como algo fundamental que debe realizarse a través de distintos principios de autoridad. El desarrollo del liberalismo en un país concreto desde una perspectiva general se halla condicionado por el tipo de gobierno con que cuente ese país. Por ejemplo, en los países en que los estamentos políticos y religiosos están disociados, el liberalismo implica, en síntesis, cambios políticos y económicos. En los países confesionales o en los que la Iglesia goza de gran influencia sobre el Estado, el liberalismo ha estado históricamente unido al anticlericalismo. En política interior, los liberales se oponen a las restricciones que impiden a los individuos ascender socialmente, a las limitaciones a la libertad de expresión o de opinión que establece la censura y la autoridad del Estado ejercida con arbitrariedad e impunidad sobre el individuo. En política internacional, los liberales se oponen al predominio de intereses militares en los asuntos exteriores, así como la explotación colonial de los pueblos indígenas, por lo que han intentado implantar una política cosmopolita de cooperación internacional. En cuanto a la economía, los liberales han luchado contra los monopolios y las políticas del Estado que han intentado someter la economía a su control. Respecto a la religión, el liberalismo se ha opuesto tradicionalmente a la interferencia de la Iglesia en los asuntos públicos y a los intentos de grupos religiosos para influir sobre la opinión pública. A veces se hace una distinción entre el llamado liberalismo negativo y el liberalismo positivo. Entre los siglos XVII y XIX, los liberales lucharon en primera línea contra la opresión, la injusticia y los abusos del poder, al tiempo que defendían la necesidad de que las personas ejercieran su libertad de forma práctica, concreta y material. Hacia mediados del siglo XIX, muchos liberales desarrollaron un programa más pragmático que abogaba por una actividad constructiva del Estado en el campo social,
manteniendo la defensa de los intereses individuales. Los seguidores actuales del liberalismo más antiguo rechazan este cambio de actitud y acusan al liberalismo pragmático de autoritarismo camuflado. Los defensores de este tipo de liberalismo argumentan que la Iglesia y el Estado no son los únicos obstáculos en el camino hacia la libertad y que la pobreza también puede limitar las opciones en la vida de una persona, por lo que aquella debe ser controlada por la autoridad real. Sistema de pensamiento que actúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo el sentido de la percepción. El racionalismo ha aparecido de distintas formas desde las primeras etapas de la filosofía occidental, pero se identifica ante todo con la tradición que proviene del filósofo y científico francés del siglo XVII, René Descartes, el cual creía que la geometría representaba la idea de todas las ciencias y también de la filosofía. Mantenía que sólo por medio de la razón se podía descubrir ciertos universales, verdades evidentes en sí, de las que es posible deducir el resto de contenidos de la filosofía y de las ciencias. Manifestaba que estas verdades evidentes en sí eran innatas, no derivadas de la experiencia. Este tipo de racionalismo fue desarrollado por otros filósofos europeos como el francés Baruch Spinoza y el pensador y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz. Se opusieron a ella los empiristas británicos como John Locke y David Hume, que creían que todas las ideas procedían de los sentidos. El racionalismo epistemológico ha sido aplicado a otros campos de la investigación filosófica. El racionalismo en ética es la afirmación de que ciertas ideas morales primarias son innatas en la especie humana y que tales principios morales son evidentes en sí a la facultad racional. El racionalismo en la filosofía de la religión afirma que los principios fundamentales de la religión son innatos o evidentes en sí y que la revelación no es necesaria, como en el deísmo. Desde finales del año 1800, el racionalismo ha jugado sobre todo un papel antirreligioso en la teología. Ideología opuesta al cambio y a la innovación, que tiende al equilibrio y al orden, evitando los extremismos. El conservadurismo surgió por primera vez como credo político organizado en forma de reacción contra las ideas del siglo de las luces. Los conservadores defendían la fe sobre la razón, la tradición sobre la experiencia, la jerarquía sobre la igualdad, los valores colectivos sobre el individualismo y la ley natural o divina ante la ley secular. En algunas épocas concretas el conservadurismo hizo hincapié en mantener el sistema establecido y apoyar la distribución existente del poder, la riqueza y la posición social. Sin embargo, el político conservador se ha reconciliado tanto con la democracia constitucional y los derechos individuales como con el cambio prudente y ordenado en lo económico y en lo social. El conservadurismo fue formulado por vez primera en la obra del político británico Edmund Burke, en especial en sus reflexiones sobre la Revolución Francesa, 1790, cuyos principios rechazaba, exponiendo una visión general de la sociedad y de la política. Burke consideraba la sociedad como un todo orgánico, en el que los individuos desempeñaban diversos papeles y funciones. En esta sociedad será una élite natural, por nacimiento, riqueza y educación, la encargada de gobernar, garantizando la unión de la comunidad mediante costumbres y tradiciones inveteradas. Se admite la posibilidad de efectuar cambios paulatinos, pero solo cuando han obtenido una amplia aceptación. Burke repudiaba los principios de igualdad y de representación y soberanía.
También rechazó el sufragio universal y la noción de que una mayoría de la ciudadanía estuviera autorizada para tomar decisiones. Postulaba el orden, el equilibrio y la cooperación en la sociedad, las restricciones para gobernar y, sobre todo, la supremacía de la ley natural, divina y consuetudinaria. Rechazaba, en especial, la existencia de grandes diferencias económicas entre los grupos sociales, consciente de que podían generar conflictos internos. Término que desde principios del siglo XIX designa aquellas teorías y acciones políticas que defienden un sistema económico y político basado en la socialización de los sistemas de producción y en el control estatal, parcial o completo, de los sectores económicos, lo que se oponía frontalmente a los principios del capitalismo. Aunque el objetivo final de los socialistas era establecer una sociedad comunista o sin clases, se han centrado cada vez más en reformas sociales realizadas en el seno del capitalismo. A medida que el movimiento evolucionó y creció, el concepto de socialismo fue adquiriendo diversos significados en función del lugar y la época donde arraigara. Si bien sus inicios se remontan a la época de la Revolución Francesa y los discursos de François-Noël Babeuf, el término comenzó a ser utilizado de forma habitual en la primera mitad del siglo XIX por los intelectuales radicales, que se consideraban los verdaderos herederos de la Ilustración tras comprobar los efectos sociales que trajo consigo la Revolución Industrial. Entre sus primeros teóricos se encontraban el aristócrata francés Conde de Saint-Simon, Charles Fourier y el empresario británico doctrinario utópico Robert Owen. Como otros pensadores, se oponían al capitalismo por razones éticas y prácticas. Según ellos, el capitalismo constituía una injusticia, explotaba a los trabajadores, los degradaba, transformándolos en máquinas o bestias, y permitía a los ricos incrementar sus rentas y fortunas aún más mientras los trabajadores se hundían en la miseria. Mantenían también que el capitalismo era un sistema ineficaz e irracional para desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad, que atravesaba crisis cíclicas causadas por periodos de superproducción o escasez de consumo. No proporcionaba trabajo a toda la población, con lo que permitía que los recursos humanos no fueran aprovechados o quedaran infrautilizados, y generaba lujos en vez de satisfacer necesidades. El socialismo suponía una reacción al extremado valor que el liberalismo concedía a los logros individuales y a los derechos privados, a expensas del bienestar colectivo. Sin embargo, era también un descendiente directo de los ideales del liberalismo político y económico. Los socialistas compartían con los liberales el compromiso con la idea del progreso y la abolición de los privilegios aristocráticos, aunque, a diferencia de ellos, denunciaban al liberalismo por considerarlo una fachada tras la que la avaricia capitalista podía florecer sin obstáculos. Anarquismo, doctrina política que se opone a cualquier clase de jerarquía, tanto si se ha consolidado por la tradición o el consenso, como si se ha impuesto de forma coactiva. Los anarquistas creen que el mayor logro de la humanidad es la libertad del individuo para poder expresarse y actuar sin que se lo impida ninguna forma de poder, sea terrena o sobrenatural, por lo que es básico abatir todo tipo de gobierno, luchar contra toda religión o secta organizada, en cuanto que éstas representan el desprecio por la autonomía de los hombres y la esclavitud económica. Combatir el Estado como entidad que reprime la auténtica libertad económica y personal de todos los ciudadanos se convierte en una necesidad inmediata, y la desaparición del Estado se considera un objetivo revolucionario a corto plazo. La doctrina anarquista impone para su acción una sola limitación, la prohibición de causar perjuicio a otros seres humanos, y de esta limitación nace otro presupuesto ideológico básico. Si cualquier humano intenta hacer daño a otros,
todos los individuos bien intencionados tienen el derecho a organizarse contra este. Pierre-Joseph Proudhon, escritor francés del siglo XIX, ha sido considerado desde una perspectiva histórica el padre del sistema denominado anarquismo filosófico. Según Proudhon y sus partidarios, el anarquismo excluiría la autoridad como criterio rector de la sociedad, estableciendo el individualismo en su grado máximo. Los anarquistas filosóficos, sin embargo, repudian los métodos violentos y esperaban que la sociedad evolucionara hacia una organización anárquica. Los anarquistas, que rechazan las teorías de Proudhon, mantienen que el desarrollo humano progresa mediante la cooperación social y que ésta no puede ser nunca voluntaria por entero. Otra escuela del anarquismo basada en la acción organizada e incluso en actos de terrorismo para conseguir sus propósitos se escindió del movimiento socialista y apareció hacia finales del siglo XIX. La tendencia anarquista que propugnaba la acción directa fue la más conocida. Por otro lado, las ideas colectivistas de Bakunin figuraron el desarrollo del anarcosindicalismo, en especial en Italia. Las actividades de dirigentes como Enrico Malatesta o Giuseppe Fanelli permitieron la formación de sindicatos, en especial en las ciudades más industrializadas, y la difusión de sus ideas en América o en España. En el primero de los casos, la llegada de inmigrantes de origen italiano estimuló la formación de organizaciones anarcosindicalistas, reprimidas con gran dureza en Estados Unidos, donde fueron ejecutados anarquistas de origen italiano, como Nicola Sacco y Bartolomeo Bensetti, de forma arbitraria, ante las protestas internacionales. En Latinoamérica, emigrantes anarquistas de origen italiano y español contribuyeron a la formación de centrales sindicales como la Federación Obrera Regional Argentina, FORA, fundada en 1901. En México, la labor de Ricardo Flores Majón y de sus hermanos Jesús y Enrique contribuyó a la expansión de las ideas anarcosindicalistas, que coincidieron en algunos puntos con el movimiento revolucionario campesino de Emiliano Zapata. Sistema político por el que el pueblo de un Estado ejerce su soberanía mediante cualquier forma de gobierno que haya decidido establecer. En las democracias modernas, la autoridad suprema la ejercen en su mayor parte los representantes elegidos por sufragio popular en reconocimiento de la soberanía nacional. Dichos representantes pueden ser sustituidos por el electorado de acuerdo con los procedimientos legales de destitución y referéndum, y son, al menos en principio, responsables de su gestión de los asuntos públicos ante el electorado. En muchos sistemas democráticos, este elige tanto al jefe del Poder Ejecutivo como al cuerpo responsable del Legislativo. En las monarquías constitucionales típicas, como puede ser el caso de Gran Bretaña, España y Noruega, solo se eligen a los parlamentarios, de cuyas filas saldrá el primer ministro, quien a su vez nombrará un gabinete. La esencia del sistema democrático supone, pues, la participación de la población en el nombramiento de representantes para el ejercicio de los poderes ejecutivos y legislativos del Estado, independientemente de que éste se rija por un régimen monárquico o republicano. El gobierno del pueblo tuvo un importante papel en las democracias de la era precristiana. A diferencia de las democracias actuales, las democracias de las ciudades-estado de la Grecia clásica y de la República de Roma eran democracias directas, donde todos los ciudadanos tenían voz y voto en sus respectivos órganos asamblearios. No se conocía el gobierno representativo, innecesario debido a las pequeñas dimensiones de las ciudades-estado, que no sobrepasaban casi nunca los 10.000 habitantes. La primigenia democracia de estas primeras civilizaciones europeas no presuponía la igualdad de todos los individuos, ya que la mayor parte del pueblo, que estaba constituido por esclavos y mujeres,
no tenían reconocidos derechos políticos. Atenas, la mayor de las ciudades-estado griegas, regida por un sistema democrático, restringía el derecho al voto a aquellos ciudadanos que hubieran nacido en la ciudad. La democracia romana era similar a la ateniense, aunque concediese a veces la ciudadanía a quienes no eran de origen romano. El estoicismo romano, que definía a la especie humana como parte de un principio divino, y las religiones judía y cristiana, que defendían los derechos de los menos privilegiados y la igualdad de todos ante Dios, contribuyeron a desarrollar la teoría democrática moderna. La República Romana degeneró en el despotismo del imperio. Las ciudades libres de las actuales Italia, Alemania y Países Bajos siguieron aplicando algunos principios democráticos durante la Edad Media, en especial en el autogobierno del pueblo a través de las instituciones municipales. Los esclavos dejaron de constituir una parte mayoritaria de las poblaciones nacionales. Comenzando con la primera rebelión popular contra la monarquía, que tuvo lugar durante la Guerra Civil Inglesa 1642-1649, llevada a su punto culminante con la ejecución del propio rey Carlos I, las acciones políticas y revolucionarias contra los gobiernos autocráticos europeos dieron como resultado el establecimiento de gobiernos republicanos, algunos autocráticos, aunque con una tendencia creciente hacia la democracia. Este tipo de acciones estuvieron inspiradas y guiadas en gran parte por filósofos políticos, sobre todo los franceses Charles-Louis Secondat, barón de Montesquieu y Jean-Jacques Rousseau, y por los estadistas estadounidenses Thomas Jefferson y James Madison. Antes de que finalizase el siglo XIX, las monarquías más significativas de Europa Occidental habían adoptado una constitución que limitaba el poder de la corona y entregaba una parte considerable del poder político al pueblo. En muchos de estos países se instituyó un cuerpo legislativo representativo creado a semejanza del Parlamento británico. Es posible que la política británica ejerciese, pues, la mayor influencia en la universalización de las democracias, aunque el influjo de la Revolución Francesa fue de igual forma poderosa. Más tarde, el éxito de la consolidación de las instituciones democráticas en Estados Unidos sirvió como modelo para muchos pueblos. Las principales características de la democracia moderna son la libertad individual, que proporciona a los ciudadanos el derecho a decidir y la responsabilidad de determinar sus propias trayectorias y dirigir sus propios asuntos, la igualdad ante la ley, el sufragio universal y la educación. Estas características han sido proclamadas en grandes documentos históricos, como la Declaración de Independencia estadounidense, que afirmaba el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, que defendía los principios de libertad civil e igualdad ante la ley, y la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en diciembre de 1948. En ella se recogen los derechos civiles y políticos fundamentales que atañen a personas y naciones, tales como la vida, la libertad, la intimidad, las garantías procesales, la condena y la prohibición de la tortura, de la esclavitud y de los derechos de reunión, asociación, huelga y autodeterminación, entre otros. Desde su promulgación, la declaración, aunque solo fue ratificada por una parte de los Estados miembros, ha servido de base para numerosas reivindicaciones políticas y civiles en cualquier estado. Hacia mediados del siglo XX, todos los países independientes del mundo, a excepción de un pequeño número de ellos, contaban con un gobierno que, en su forma sino en la práctica, encarnaba algunos de los principios democráticos. Aunque los ideales de la democracia han sido puestos en práctica, su ejercicio y realización han variado en muchos países. En Latinoamérica, la instauración de los valores esenciales de la democracia
se inició con el proceso de su propia emancipación, 1808-1826, al que sucedió una época de regímenes constitucionalistas. Se promulgaron constituciones en todos los países, pero se multiplicaron de forma excesiva a consecuencia de los constantes cambios políticos y las imposiciones de los grupos dominantes, lo que impidió una temprana estabilización de regímenes políticos fundamentados en un sistema basado en los principios democráticos. El predominio del caudillismo, las presiones de los caciques y las oligarquías, los enfrentamientos ideológicos y la dependencia económica externa fueron algunos de los factores que provocaron la inestabilidad, la lucha de multitud de facciones, el subdesarrollo y el estancamiento generalizado, que se convirtieron en rasgos característicos de la política latinoamericana. Se sucedieron épocas de libertad y democracia con otras en las que se generalizaron los regímenes autoritarios y las dictaduras militares. Al iniciarse la década de 1980, Latinoamérica vivía un auténtico renacer de la democracia, que se ha extendido a partir de los cambios ocurridos en Perú y Ecuador a los demás países. En casi todos ellos se manifiesta un fuerte apego a las constituciones, que consagran los contenidos del Estado de Derecho. Quienes propugnan el desarrollo democrático en Latinoamérica luchan, sin embargo, contra una cultura política en la que el autoritarismo ha jugado un papel muy significativo a lo largo de su historia. No obstante, el consenso en que la lucha por generalizar la democracia debería ser la principal misión de los gobiernos latinoamericanos fue la principal conclusión extraída por los jefes de estados de la zona reunidas en Chile durante la sexta cumbre iberoamericana celebrada en 1996. Es un sistema caracterizado por una forma de gobierno personalizada de un líder o una élite. Se trata de dominar tanto a la sociedad como el Estado. Pretende borrar toda separación entre el Estado y la sociedad, quitándole a éste su autonomía y poniéndola al servicio de las necesidades del Estado. Régimen soviético 1917, fascismo, nacionalismo alemán, que tienen como rasgo hacer del Estado un fin y a las personas el medio para que el Estado logre sus fines. El totalitarismo puede ser de izquierda, comunismo, o de derecha, fascismo, nacionalismo, socialismo. Posee una fuerte ideología, ejemplo nacional-socialismo alemán, pureza de la raza aria, fascismo italiano, grandeza de la nación. Estas ideologías producen intensas movilizaciones políticas que buscan legitimar el régimen. No existen libertades individuales. Es un régimen de partido único. Se puede llegar a votar, pero en todo caso siempre al mismo partido. Acá hay siempre un líder carismático ejerciendo el poder. Hay una militarización de la sociedad. Hay centralización económica. El único ejemplo de esto hoy en día es Cuba y quizás un poco China. Características: no hay pluralismo, hay un partido único determinante. El partido único ocupa una posición central y determinante respecto a otros actores, iglesias, militares. Existe una ideología articulada y rígida que legitima el régimen y da contenido a las movilizaciones. Alta y continua movilización sostenida por la ideología, el partido único y sus organizaciones satélites. Existe un líder carismático o un pequeño grupo en el vértice del partido único. No hay límites previsibles al poder del líder y amenaza permanente de sanciones por no haber libertades individuales. Exaltación del nacionalismo. Masificación. No hay oposición legalizada. No hay elecciones libres y competitivas. Centralización económica. En el mundo de hoy coexisten ideologías políticas que difieren tanto en su origen como en su concepción y aplicación. La democracia es una de las ideologías políticas que ha preexistido a todos los periodos históricos, pero al igual que otras ideas políticas nacientes en otros periodos históricos, ha evolucionado, amoldándose a los hechos actuales y haciendo que los hechos políticos sean más dinámicos que en su nacimiento.
Un factor que permite la variabilidad de las ideas políticas en el tiempo es la interpretación y aplicación. Es así como del marxismo han aparecido ideologías que varían desde el leninismo hasta el socialismo del siglo XXI, teniendo interpretaciones intermedias que se pueden observar en países como Cuba y China.